Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión, apelando al espíritu mundialista, voy a hablar del mundial. Dejaré un poco de lado las guerras y demás atrocidades que siguen sucediendo en el mundo. Y particularmente quisiera enfocarme o abordar un poquito el tema, no tanto desde el punto de vista deportivo. No soy muy aficionado al fútbol y tampoco estoy muy enterado de quién es quién en los partidos y en los juegos, ¿no? Pero básicamente es en el entorno del mundial hacia donde quisiera enfocar un poco la atención. Desde mi punto de vista, y así quiero nombrar esta columna de hoy, es Copa Mundial 2026, México campeón del mundo. Tengo para mí que México ya ganó el Mundial, independientemente de cómo quede el equipo de la selección nacional. Ojalá logre un resultado extraordinario. Pero más allá, digamos, de lo que es propiamente la justa mundialista y cómo se desenvuelvan los partidos y los diferentes equipos que están en juego, creo que México ya ganó el Mundial. Y esto lo digo básicamente, digamos, si consideramos varios elementos. Uno es la FIFA y la organización y el entorno que está detrás, digamos, de lo que es el Mundial de la Copa del Mundo 2026. El otro es el papel de los Estados Unidos en torno al Mundial y en el contexto de las políticas absolutamente racistas y violentas, criminales de la administración Trump. Y el otro es el contexto nacional en relación, en contraposición con la oposición de derecha y la manera como también la administración norteamericana, a través de organizaciones de la sociedad civil e incluso de manera bastante abierta a través de su propia embajada y organismos norteamericanos como la American Society, la sociedad americana, que recientemente lo vimos en días pasados, una serie de intervenciones y afirmaciones absolutamente inaceptables para una organización que se dice una organización creada para establecer vínculos de amistad y comerciales con nuestro país. Entonces, digamos, estos serían como los tres grandes rubros, los tres grandes elementos que quisiera abordar pues, de manera incipiente en esta colaboración. En primer lugar, bueno, creo que más allá de quienes sean muy aficionados al fútbol y a esta clase de torneos, ¿no? Creo que no solo en nuestro país, sino en general ya es una percepción generalizada que la FIFA es una entidad absolutamente corrupta. Hay infinidad de casos, no solo, por ejemplo, de su anterior presidente, Blatter, ¿no?, que fue procesado judicialmente por actos de corrupción al interior de la FIFA, pero también, sobre todo, por su actual presidente, Gianni Infantino, un verdadero gángster del deporte profesional a nivel mundial en el ámbito del fútbol, ¿no?, que ha tenido un papel verdaderamente deleznable en su comportamiento como presidente de la FIFA. No solo, digamos, por la defenestración de algunos equipos del Mundial por cuestiones políticas, ¿no?, como aquel entonces, en aquel momento, contra Indonesia, por una serie de declaraciones de su gobierno, que fue dejado fuera, le quitaron el Mundial y de ahí se fue a Qatar. Y sabemos desde hace tiempo, ¿no?, desde poco después de
terminado aquel Mundial de Qatar, que Gianni Infantino y la FIFA en general recibió muchos millones de dólares del príncipe reinante en Qatar para que su país fuera sede de la Copa Mundial. Y verdaderamente lamentable y absolutamente cuestionable actitud de Infantino al otorgarle un premio que se sacó literalmente de la manga, un premio que jamás la FIFA había otorgado a nadie, y se lo entrega, un premio de la paz, a Donald Trump, justo después de que Donald Trump hiciera su berrinche por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz. Entonces, un poco para ganarse el favor de Trump, el señor Infantino tuvo a bien sacarse de la manga un premio de la paz, premio FIFA de la paz, un total despropósito absoluto, justo cuando está la guerra de los Estados Unidos, la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, está la guerra de los Estados Unidos e Israel contra la población inerme de Gaza y Líbano, justo cuando Estados Unidos ha bombardeado en lo que va de este año más de 200 veces el país de Somalia. Por supuesto, no salen los medios, justo cuando Estados Unidos está promoviendo un genocidio en Sudán, en el Congo, y llega Gianni Infantino a entregarle a Donald Trump un premio de la paz. A ese nivel llega la clase de personalidades que dirigen el fútbol profesional y en particular la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, bueno, en ese contexto, la FIFA organiza un mundial bastante absurdo de poner 3 sedes simultáneas en un mundial con 48 equipos y una cantidad inusitada de partidos para llevar a cabo esa copa, lo cual implica obviamente inmensos recursos económicos que le están llegando a la FIFA. Y toda esta cantidad de irregularidades que han cometido. Por ejemplo, el tema de los precios dinámicos, como le llama la FIFA, para los boletos de los partidos, ¿no? Mediante un sistema totalmente, es una especie de esquema Ponzi, de defraudación financiera, ¿no? En el cual pues nunca sabes cuánto cuesta realmente un boleto, sino hasta el momento en que lo compras. Esto no solo ocurre en México, sino en Estados Unidos y en Canadá. Y en fin, la asignación de estadios, ¿no? ¿Por qué la FIFA, como si no hubiera contexto internacional, como si no hubiera un contexto más allá del puro fútbol, asigna al equipo iraní para que juegue en los Estados Unidos cuando hay una guerra entre, bueno, no entre Estados Unidos e Irán, sino de Estados Unidos contra Irán? Entonces, todos estos elementos que son absolutamente cuestionables y son cuestionados en todo el mundo, ¿no? Si uno revisa prensa internacional de cualquiera de los 5 continentes, se encontrará con más o menos este mismo tipo de críticas hacia la FIFA y cómo la FIFA ha dado preferencia a unos equipos frente a otros. Y no solo preferencia en cuanto a dónde son asignados y cómo son ubicados, sino hay elementos verdaderamente discriminatorios contra jugadores, contra equipos técnicos, contra árbitros, en fin. Entonces, la FIFA es una organización absolutamente corrupta y desprestigiada en todo el mundo. Sin embargo, bueno, ¿qué circunstancia tenía el gobierno mexicano frente a un organismo de esta naturaleza, ¿no? Pues resulta que bueno, tenía un contrato firmado desde el gobierno de Peña Nieto, en el cual la FIFA tenía una cantidad verdaderamente absurda de prerrogativas que el gobierno de Peña Nieto tuvo bien otorgarle, sabiendo que a su administración no le iba a tocar lidiar con este tipo de cosas.
Entonces, este es, digamos, el contexto general de la FIFA, una organización absolutamente desprestigiada, que está organizando de la peor manera posible. Quizás sea el mundial peor organizado, ya lo veremos cómo se desarrolla, pero quizás sea el mundial peor organizado en la historia de los mundiales, de las copas mundiales FIFA. El otro contexto es obviamente Estados Unidos, la CIA, el Mossad y toda esta operación de golpe blando que está en curso en contra de nuestro país, en contra de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, y que lleva su curso. Comenzó desde hace mucho, comenzó, digamos, de manera fuerte y sólida desde la llegada al gobierno de la República por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no dejó de, digamos, ir increciendo, ir aumentando la presión desde diferentes flancos, ¿no? Desde el comercial, desde lo mediático, desde lo político, desde las organizaciones de la sociedad civil, SADCB, como me gusta llamarlos, y como algunos de los compañeros le llaman a esta clase de organizaciones, como pueden ser, y de manera muy emblemática, Mexicanos en favor de la corrupción, ¿no? Encabezados por una verdadera delincuente absoluta que se llama María Amparo Casar, y todo el aparato que está organizando a nivel territorial el embajador experto en golpes de Estado violentos, porque además Ronald Johnson está caracterizado por ser un comandante de élite de las Fuerzas Especiales norteamericanas, experto en contraterrorismo, en tortura y en desaparición de personas. Ese es el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, que está operando en este momento con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano y, y organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, México Unido contra la Delincuencia y otras por el estilo, México Evalúa, y otras más, infinidad de pequeños organismos locales y demás que están operando para desestabilizar a nuestro país. No es una exageración, hay infinidad de información documentada de cómo han estado operando. Incluso algunas de sus actividades han sido públicas, abiertas y notorias. Es decir, Estados Unidos tampoco está haciendo mayor esfuerzo por ocultar sus intenciones de desestabilizar al gobierno de Morena, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con miras a las elecciones intermedias del año que entra, pero sobre todo con miras al 2030. En las élites, sobre todo las élites republicanas de los Estados Unidos y algunos sectores económicos, pero sobre todo en el mundo financiero, que es el verdadero terrorismo mundial, ¿no? Los poderes financieros internacionales, están muy preocupados por el rumbo que toma nuestro país en cuanto a su independencia económica, la orientación de sus políticas sociales y económicas también, pero también en su defensa ultranza de la soberanía y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, que para este tipo de organismos y organizaciones y gobiernos como el de Trump resultan absolutamente inaceptables. Y sobre todo inaceptables en un país como México, que por más que no les guste, es la 12ª economía del mundo, que pasó, por cierto, de ser la 16ª cuando terminó el gobierno de Peña Nieto, pasamos a ser la 12ª economía del mundo al término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pasamos de ser la 11ª economía exportadora del mundo a ser ahorita actualmente estamos entre la 8ª y la 9ª, ¿no? Rebasamos incluso, por ejemplo, a países altamente exportadores como el Reino Unido, Inglaterra,
y obviamente España y otros países, y estamos ya muy cerca de figurar entre los 5 primeros países exportadores de todo el planeta. Somos también una de la tercera economía, de acuerdo con el estudio de Harvard sobre la complejidad de las economías del mundo. Somos la tercera economía más compleja del mundo. Después de China en primer lugar y los Estados Unidos en segundo lugar, México es la tercera economía más compleja del mundo. Y esto es una fortaleza que se construyó realmente en los últimos 7 años. Esto significa que México tiene las capacidades suficientes en infraestructura, en recursos materiales, en tecnología, en personal capacitado y especializado, en infinidad de campos de primer orden, desde la investigación espacial, ¿no? La astronomía y los grandes estudios del espacio exterior. México es una potencia en el mundo en ese campo, pero también en el campo de los microconductores, en el campo de las tecnologías abiertas. México es el principal exportador de pantallas de televisión en el mundo, es uno de los principales exportadores de automóviles del mundo, en fin, uno de los principales exportadores de alimentos en el mundo y una serie de fortalezas en una gran cantidad de sectores económicos que hoy por hoy son cruciales para cualquier economía en el contexto de las guerras económicas a nivel mundial, lo que se habla mucho del nearshoring y todo esto. México tiene una posición verdaderamente privilegiada que se construyó realmente en los últimos 6 o 7 años. Frente a esto, Estados Unidos, digamos, hay una gran presión en muchos sectores importantes del mainstream político de los Estados Unidos y económico para hacer que México se frene en este avance paulatino y sostenido que ha venido teniendo en los últimos años y que sigue obteniendo resultados extraordinariamente positivos. Cuando terminó el gobierno del presidente López Obrador, se hablaba de 13.5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Viendo algunos datos recientes, aproximaciones y estimados recientes, es muy probable que en estos días, en este momento, a mediados del año 2026, tengamos ya una población aproximada o cercana, si no es que más de 15 millones de mexicanos que han dejado de ser pobres. Esto definitivamente no es del gusto de los grandes capitales, de los grandes financieros y sobre todo no es del gusto de la clase político-empresarial que está cada vez ganando más terreno en el poder del epicentro mundial del imperio norteamericano. Frente a esta andanada que hemos visto cómo va creciendo, ¿no? Lo vimos desde aquellas manifestaciones de la supuesta generación Z, ¿no? Donde podíamos ver, por ejemplo, jóvenes, jóvenes de la tercera edad casi, ¿no? Vestidos con su playera de la generación Z, ese como charrito con su eso, pero con una bandera, una svástica nazi, una bandera nazi, ¿no? Entonces, como que no se comprende una cosa con la otra, pero bueno, a la derecha no le interesa, digamos, tener mayor congruencia, ¿no? Ni tampoco le importa exhibir sus verdaderas, su verdadero rostro, aunque procuren a veces tratar de ocultarlo con caras bonitas y sonrisas colgate, ¿no? Y justamente a esa oposición, ¿no? Se suma principalmente y de manera muy destacada, digamos, como una especie de relevo, ¿no? De Claudio X González, que por más que intentó, no logró hacer nada más que hundir al PAN cada vez más, hundir al PRI cada vez más, ¿no? El único ahí que medio se salva, ¿no? Con una enorme, eh,
salvavidas, ¿no? Es Movimiento Ciudadano, que por cierto ya en algún momento dado abordaré el tema del Movimiento Ciudadano y sus vínculos con la extrema derecha fascista, que por ejemplo gobierna, entre comillas, gobierna hoy Ucrania, fascistas, nazis absolutos. Esos son los vínculos de Movimiento Ciudadano, ya lo abordaré en alguna colaboración. Entonces, frente a esto, y lo vemos, ¿no? Las protestas de maestros, que es una minúscula parte de los maestros de México, ¿no? La CETEC, por ejemplo, que es la más aguerrida, no representa ni siquiera a la totalidad de los maestros, ni siquiera a la mayoría de los maestros del estado de Guerrero, de donde es la CETEC. Entonces, en ese sentido, esta andanada que vimos con maestros, con las madres buscadoras, ¿no? Que si bien, sin ningún lugar a dudas, como personas individuales pueden ser, digamos, se les puede reconocer que pueden estar sufriendo un dolor inconmensurable por la pérdida de sus hijos. También es cierto que las principales cabezas de las llamadas madres buscadoras están una y otra vez vinculadas con la delincuencia organizada. ¿Por qué el PAN, el PRI y la oposición mexicana pone en primera fila en un movimiento supuestamente legítimo a personas que están y que estuvieron y que estaban y que sus hijos desaparecidos eran parte de la delincuencia organizada? Ceci Flores presumía en las redes sociales sus armas de fuego, sus pacos de dinero, presumía a sus hijos armados y ahora es la principal líder del movimiento de madres buscadoras gracias al PAN. Porque el PAN tiene vínculos con ese tipo de organizaciones que, digo, yo no le quito a la señora Ceci Flores que puede ser muy doloroso haber perdido a su hijo, pero no puede exigir como si su hijo fuera una víctima inocente, digamos, nada más, ¿no? Cuando era una persona y su marido, el marido de Ceci Flores, eran miembros de la delincuencia organizada y ella lo presumía. Entonces, ¿por qué habiendo tantos grupos y organizaciones pequeñas en los estados, por cierto, donde las violaciones y las desapariciones fueron más severas, como Jalisco, Guanajuato y demás, no se vinculan con esas organizaciones legítimas que legítimamente están buscando a sus hijos, hijas, padres, hermanos, demás, que sí eran personas comunes y corrientes, que no tenían ninguna vinculación con la delincuencia organizada y que perfectamente tienen la absoluta legitimidad para exigirle al Estado mexicano que se encuentre a sus desaparecidos. Pero no, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, ¿a quién respaldan? A personalidades vinculadas directamente con la delincuencia organizada, como si no hubiera otros, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos lo que está, digamos, sucediendo en torno al Mundial, ¿no? Que por eso digo que México ya ganó y que México es el campeón mundial o el campeón del Mundial FIFA 2026. Y digamos, ¿por qué? A pesar de estas irregularidades y estas verdaderamente decisiones inaceptables de la FIFA, el gobierno mexicano, a pesar del contrato firmado por Peña Nieto, pudo acotar las prebendas que le había otorgado Peña Nieto y meter en cintura, hasta en la medida de lo posible, en un contrato de esta naturaleza, a la FIFA. Y la metió en orden y por supuesto que no le van a condonar impuestos hasta 2028 como Peña Nieto les había ofrecido. Frente al gobierno de Donald Trump y las organizaciones dentro de los Estados Unidos que están operando en nuestro país, como la CIA, el Mossad, por debajo del agua, ¿no? Por supuesto que ahora después del zafarrancho chihuahuense, pues se van a cuidar mucho más de cómo actúan y cómo operan en nuestro país organismos como la CIA, la NSH, la DEA, el FBI y otras organizaciones que tienen en sus
cuentas pues a las diferentes organizaciones de la delincuencia organizada en nuestro país, que son las que, o sea, la CIA, la DEA, el FBI han actuado en México y en el resto del mundo a través de organizaciones criminales. Eso está documentado incluso por los Estados Unidos, y si a alguien le interesa abordar y asomarse un poco a este tema, puede consultar, echarle un ojo, entrar a la página de la George Washington University, ¿no? Al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de George Washington, ¿no? Y hay ahí por país, ¿no? En cantidades enormes de información documentada, desclasificada de los diferentes organismos de inteligencia norteamericanos, desde la CIA hasta, como digo, el NHS y algunas de las otras 16 o 18 instituciones de inteligencia y espionaje que tiene Estados Unidos y que realizan operaciones en todo el mundo. Entonces, frente a ello, ¿qué sucede? Desde la inauguración misma del Mundial, más allá de que a uno le pueda gustar Shakira o no gustarle Shakira o lo que sea, finalmente, ¿a qué le apostaron? ¿A qué le apostaron sobre todo gentes como Ricardo Salinas Pliego y sus mediáticos achichincles, ¿no? ¿A qué le apostaron? A que hubiera caos en la ciudad, para que hubiera un desastre en la ciudad, para que la inauguración del Mundial fuera un completo fracaso y que el mundo entero que está viendo, que estaba viendo la inauguración, tenemos en este momento periodistas de prácticamente el mundo entero, de África del Sur hasta África del Norte, desde Australia hasta Japón, desde Corea, Vietnam, Arabia Saudita, Qatar, en fin, no solo periodistas, digamos, que acompañan a sus selecciones, ¿no? Que es muy común, ¿no? Que una selección nacional que acude a una justa de esta naturaleza, pues haya un grupo mayor o menor de periodistas corresponsales que acompañan a sus selecciones para, digamos, documentar ante sus audiencias el papel que están realizando sus sus partidos y demás, ¿no? Entonces, en este momento, la inauguración, a pesar de todo el relajo que hicieron la gente, los maestros, las madres buscadoras, el bloque negro, algunos despistados de los residuos de la generación Z, de aquella marcha ridícula de aquel entonces, no pudieron, digamos, trastornar la inauguración del Mundial, y no pudieron, por supuesto, impedir que fuera un absoluto éxito, y no solo un absoluto éxito para quienes estuvieron ahí presentes, ¿no? Sino para el mundo entero. Muchos encabezados en la prensa internacional, yo vi prensa japonesa, coreana, de la India, prensa de Argelia, por ejemplo, prensa de Kenia, y aparte de prensa europea y norteamericana y latinoamericana, prácticamente había un consenso de que la Copa del Mundo debió haber sido organizada por nuestro país, que ni Estados Unidos ni Canadá tenían nada que estar haciendo organizando una Copa del Mundo, estando México en las condiciones en las que estaba, y después de haber contemplado la inauguración del Mundial, la fiesta que se dio dentro del estadio, pero aún más importante, las 31, porque Coahuila no tuvo FanFest por el tema de las elecciones, pero en los 31 estados de la República hubo periodistas, por ejemplo, yo vi a una periodista sueca que estaba, creo que en Colima, no me acuerdo si en Colima o en Nayarit, que estaba reportando y verdaderamente admirada y asombrada de la gran fiesta popular que estaba haciendo el FanFest de la Copa del Mundo. Y así diferentes periodistas y reporteros de infinidad de cadenas de televisión internacionales reportando con absoluto asombro y festejando y aplaudiendo el papel que ha realizado México en el Mundial. Y así ha seguido continuamente a lo largo de estos días que ya lleva el Mundial en curso.
El otro elemento que no podemos olvidar y no podemos dejar de mencionar en este breve recuento y rápido recuento de algunos elementos importantes que creo que vale la pena tomar en cuenta para valorar el papel que está teniendo México frente al mundo, es, por un lado, ¿no?, la recepción amistosa, festiva, generosa, amable, cariñosa a las elecciones que arribaron a nuestro país, ya sea en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Todas las elecciones que llegaron a nuestro país fueron recibidas con algarabía, con gusto, con porras, no solo por, digamos, los responsables oficiales de recibir a las personas, a los jugadores y a los equipos, sino por la gente, el pueblo en común, el pueblo en general. Por supuesto, contrasta, y eso fue también noticia a nivel mundial, el contraste, ¿no? Las imágenes de la humillación brutal y absolutamente inaceptable de los Estados Unidos a diferentes elecciones, por supuesto, sobre todo aquellas elecciones que venían de algún país del sur global, como Senegal, Uruguay, en fin, ¿no? Y peor aún, la expulsión o el negarle la entrada a uno de los que se considera uno de los mejores árbitros del mundo, al árbitro somalí, que no le fue permitida la entrada a los Estados Unidos y fue deportado directamente a su país de origen por los Estados Unidos. Que además esta decisión fue acompañada por una expresión de Donald Trump verdaderamente miserable, ¿no?, que se refirió al pueblo somalí como animales, literalmente. Prácticamente dijo que le daban asco los somalíes a Donald Trump. Entonces, frente a eso, obviamente eso fue noticia mundial y era muy común ver en las televisoras de diferentes lugares del mundo cómo pasaban a cuadro, ¿no?, las escenas simultáneas de la humillación a equipos como Senegal, por ejemplo, al equipo uruguayo y al Uzbekistán, que juega hoy, ¿no?, entiendo que hoy contra Colombia. Cómo fueron humillados y tratados como si fueran delincuentes frente a las fiestas en nuestro país y a la recepción cariñosa que hicieron con otros. Era muy común ver en diferentes televisoras, en diferentes noticieros de televisión en el mundo, este contraste, ¿no?, de tener las dos pantallas al mismo tiempo, haciendo el contraste absoluto. Y creo que la joya de la corona, que México ya se ganó, fue la recepción incondicional, inmediata y sin ningún reparo a la selección de Irán, que nuevamente, gracias a los mafiosos de la FIFA, organizaron un torneo en el cual un país como Irán iba a tener que iba a tener que jugar en el país que los está bombardeando. Esta decisión del gobierno de México, como dije, incondicional, inmediata y sin ningún reparo, fue recibida en todo el mundo con una gran fiesta, una gran admiración, un gran aplauso al gobierno y al pueblo de México. Y lo ha seguido siendo, ¿no? No ha dejado la prensa internacional de hacer este contraste frente a lo que sucede en los Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues Canadá, pues realmente como que nadie la menciona, pero también fue un desastre. La inauguración canadiense fue un verdadero desastre, ¿no? Un estadio bastante pequeño que ni siquiera fue ocupado en su totalidad, no pudieron llenar el estadio de la inauguración en Canadá. Y la Copa del Mundo, que tenía que inflarse y mantenerse ahí a pie durante todo el evento de inauguración, pues simplemente no se infló y quedó ahí como muégano, ¿no? Espantoso, ¿no? Y ya, no pasó nada, terminó la inauguración y la gente fue a su casa y ya estuvo, ¿no? Al día siguiente hubo, se canceló el FanFest
en Canadá porque empezó a llover, entonces pues se canceló el Fall Fest. Cuando al mismo tiempo vimos aquí los festejos de la inauguración y sobre todo donde la gente estuvo bailando y festejando en pleno aguacero, aguacero en serio, ¿no? Entonces, digamos, todo esto ha sido replicado infinidad de veces en la prensa internacional y es consenso mundial que México se ganó el mundial. Entonces, como dije, ni aún con todo lo que echaron toda la carne al asador en los días previos y el mero día de la inauguración del mundial en nuestro país para boicotearla, fue un absoluto éxito y no solo fue un éxito en sí mismo, como un evento que sale bien y que todo resulta positivo, sino el impacto tremendo que tuvo la inauguración y los festejos, por supuesto, luego del partido de México, de su primer partido, que finalmente va a abrir poco a poco también ahí un surco y esperemos que de esta mala experiencia con la FIFA por un lado y la enorme y gratísima experiencia que hemos tenido y que estamos viviendo en nuestro país sea motivo para futuros ajustes y futuras previsiones con respecto a los próximos mundiales que se realicen en el mundo. Eso es todo por hoy y como dije, México ya ganó, México ya se puede considerar campeón del mundo en la Copa FIFA 2026.